En el municipio de Vistahermosa, en donde el 90% de sus habitantes son víctimas del conflicto armado y existen registros de alrededor de 9.136 seres humanos que fueron violentados por el flagelo de la desigualdad y el abuso, habiendo relegado sus derechos a lo más ínfimo que puede soportar el alma de un ser humano. En la zona de Distensión se llevaron un sobrino que tenía en esa época 14 años, se lo llevó la guerrilla. Y en el 1984 también soy víctima de desaparición, de muerte violenta, porque un hermano iba viajando en un bus de la Macarena a las 7 de la noche hacia Granada y hubo un encuentro con grupos paramilitares y otros grupos que no sabemos qué otros grupos eran, mataron a mi hermano, que era el único hermano de la familia. Pero los habitantes de Vistahermosa no se quedan atrás. Como llaneros y almas pujantes, aún se aferran a un velo de esperanza que mantienen cerca al latir de sus corazones, esperando un día poder superar todos los miedos y angustias que Vistahermosa y su historia violenta han puesto en sus mentes. Ese es un día que se acerca cada vez más. Desde el 1 de marzo del año 2004 llegamos pasada la zona de distensión, nos tocó vivir una época muy dura. Creo yo que ese contexto empieza desde la época que los grupos paramilitares quisieron entrar a retomar como el control nuevamente de estos territorios por el control de la droga, y donde la fuerza pública estaba también como recuperando su autoridad en estas zonas que fueron parte del proceso de paz anterior, donde se declaró una zona de distensión que fue muy crítica, hay que decirlo. Antes estaba todo disperso porque aquí venían supuestamente muchas organizaciones o entidades que querían como manipularnos y nos tenían como de marioneta en marioneta. Nos decían que nos iban a colaborar, que nos iban a dar muchas capacitaciones y la pasaban solo en bla 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 y nunca miramos nada positivo, todo era así pasajeramente. Tuvimos épocas muy fuertes donde efectivamente se violaron los derechos humanos, se infringió el derecho internacional humanitario, tuvimos los mayores desplazamientos masivos en su época. Fuimos desafortunadamente durante varios años el municipio número 1 en el tema de minas, desafortunadamente, y el reconocimiento y el respeto a los derechos humanos era mínimo, hay que decirlo. Mirábamos una desarticulación, llamo yo, entre la institucionalidad, una fuerza pública para la época que no estaba en respaldo a su ciudadanía ni en el respeto de los derechos humanos, pero que con el pasar de los años se han venido ganando esos espacios. Vistahermosa, como ejemplo de compromiso para con sus habitantes, es el único municipio en el departamento del Meta que cuenta con un punto de atención a víctimas, que gracias a la gestión y sentir de la actual administración, junto con el apoyo técnico de instituciones y manos amigas, que sienten las penurias por las que atravesó la población en sus días más oscuros. Se les escucha, se les orienta, se les ayuda a iniciar los trámites de reparación, a dar la declaración, a poner la denuncia ante fiscalía. O sea, la idea es que se le dé la atención integral y que se le ayude a coger la ruta y hasta el final con la persona, desde el inicio del proceso hasta el final, y la idea es que la persona quede incluida en el registro de víctimas y pues procedan a hacer la reparación. Gracias al decreto 043 de febrero de 2012, firmado el 9 de abril, en el Día de Conmemoración a las Víctimas, en el que se realizó un acto público para dar implementación al programa de prevención, protección, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas de Vistahermosa. Gracias a la colaboración de Cordepaz, fue posible realizar el montaje del decreto y abrir la Oficina de Atención a Víctimas. La entidad estuvo presente desde la formulación del decreto, apoyando técnicamente todo el proceso en articulación con la alcaldía de Vistahermosa. Yo siempre he sido agradecido de Dios y de la comunidad que me brindó la oportunidad de ser su funcionario en esa época personero, de tomarle aprecio al servicio público y sobre todo a estas personas tan afectadas, porque una cosa es de pronto verlo detrás de un escritorio y otra muy distinta es tener que ver a sus ciudadanos, a sus compatriotas, a sus vecinos y amigos afectados por el conflicto. Por medio de la oficina se empezó a gestionar y a dar terminación a muchos procesos que se venían adelantando,
con el decreto 1290 del 2008, decreto de reparación por vía administrativa, en donde Vistahermosa contaba con más de 500 solicitudes pendientes. Desde el año pasado al día de hoy, la Oficina de Atención a Víctimas ha logrado realizar más de 180 reparaciones que han llegado al municipio, en donde se han invertido más de 200 millones de pesos. Si no tenemos campesinos que tengan las posibilidades de sembrar, de desarrollar su campo, que no tengan apoyo en las vías para que por lo menos puedan sacar sus productos, para que en pleno siglo XXI no sigan a obscuras porque no hay proyectos de electrificación, en verdad lo digo que no miro un buen panorama político porque en el tema de paz, ¿no? Porque en tanta necesidad y en tanta desigualdad social es donde se generan los resentimientos y los odios. Creo yo que los ricos no pueden seguir siendo más ricos ni los pobres más pobres. Aquí tenemos que tratar de buscar un equilibrio para que de esa manera los grupos al margen de la ley no tengan su famoso discurso de lucha a los más desfavorecidos y de defensa a los más desfavorecidos, sino que por el contrario tengamos una mejor calidad de vida, porque Colombia es un país que tiene la posibilidad de no ser un país como siempre lo ha sido en vía de desarrollo, sino ser un país con unos ciudadanos y con unas posibilidades y una calidad de vida mucho más alto del que tenemos. Se logró impulsar y capacitar a la población víctima para que se organizara y conociera la ley de víctimas que los ampara, Ley 1448 de 2012, debido a que la gran cantidad de personas esparcidas por el territorio dificultaba la eficiencia del conocimiento de las garantías a la reparación integral de las víctimas. De la misma manera, muchas de ellas no saben que son víctimas, son las llamadas víctimas invisibles, que tienen garantías y derechos a la ley, como todas las demás. La ley 1448 ha sido como el manual o los estatutos de nosotros las víctimas y de las organizaciones, y hemos tenido un apoyo del 100% de la administración municipal. Vuelvo y reitero, al colocarnos el punto de atención, hemos tenido unos encuentros y unos apoyos muy importantes con Pastoral Social y Cordepaz, que han sido las personas o los entes que han estado como más pendientes de nosotros y nos han ayudado a superar tantas cosas que tenemos dentro de nosotros que aún todavía no podemos, y hay mucha gente que no ha superado el duelo de la pérdida de sus familiares. Porque hablar de derechos humanos, de derechos de víctimas, de los desplazados, de los despojados de la tierra, en unas épocas era casi que prohibido, porque desafortunadamente en nuestro territorio, digamos que incursionaban los grupos al margen de la ley de una manera fuerte. En este gobierno del doctor Alex Zárate ha sido muy positivo y muy halagador para todas las víctimas, porque con el punto de atención que tenemos en el municipio y en enlace y también la personería municipal ha sido el apoyo más grande para nosotros aún. Por eso estamos trabajando con ganas y ya tenemos organizaciones de víctimas en el municipio. Asimismo, se hizo la gestión para capacitar a la población y en este momento se cuenta con 16 organizaciones con su respectivo nombre, inscritas en la Defensoría del Pueblo y con su respectivo representante legal. Invito a todas las personas víctimas de nuestro municipio y también de las veredas a que no tengan más dentro de su corazón estas cosas, sino que vengan y las expongan, que hay personal capacitado para ayudarlas y orientarlas. La alcaldía ha venido dándole la importancia debida al tema de los derechos humanos, con una institucionalidad que reconoce la importancia de una fuerza pública que poco a poco se ha venido ganando espacios y la confianza de los ciudadanos que constituyen la base social. Ese sentimiento directo que tuvimos, tener que ver ese conflicto en carne propia, es lo que nos motivó a darle la importancia y la visibilidad, y espero que después de mi ejercicio administrativo, de mis 4 años de gobierno, las comunidades ya estén empoderadas y exijan a los próximos mandatarios no dejar atrás el tema de las víctimas, porque la verdad el Estado, el cual somos nosotros, estamos en una deuda inmensa que sé que tomará años en poder resarcir todas estas afectaciones, porque de una u otra manera la garantía de los derechos constitucionales y legales está en cabeza nuestra, y desafortunadamente, hay que decirlo, ha sido el mismo Estado quien ha dejado que sus ciudadanos resulten afectados. No contamos con muchos recursos, la verdad. O sea, en el plan de desarrollo
Vistahermosa, pues debido al número de víctimas con el que cuenta, porque ya es prácticamente el tercer municipio a nivel departamental que más víctimas tiene, más o menos en este momento son más o menos 9.136 víctimas. Vistahermosa necesitaba que se abriera ese espacio, pero pues contamos con muy pocos recursos, se abrió el espacio, pero no se cuenta con el equipo interdisciplinario que se quisiera tener, porque la idea es que haya el abogado, la psicóloga y la trabajadora social. Es cierto que a la Oficina de Atención a Víctimas le hace falta la psicóloga y la trabajadora social, debido a los escasos recursos de los que se disponen, asunto que dificulta tener a profesionales capacitados de tiempo completo, asesorando a las víctimas que se acercan al punto de atención. Pero a su vez, los avances han sido muchos. Con el apoyo de la institucionalidad y desde el tercer laboratorio de paz, en el que se logró un contrato de subvención para el fortalecimiento de la personería en su época, momento clave desde el que constantemente se han estado alimentando a la institucionalidad, a los líderes comunales, a las personas y ciudadanos víctimas del desplazamiento forzado, reconociendo que aún se padecen de algunas falencias que imponen algunas limitaciones, pero siempre dándole la importancia a las víctimas, tanto así que en el plan de desarrollo de la administración actual, en concertación con las comunidades, se decidió unánimemente y de manera completamente voluntaria y libre que Vistahermosa fuera declarada como un municipio víctima del conflicto armado. Para que nosotros logremos esos sueños de paz, tenemos que empezar por tratar o intentar o hacer el mayor esfuerzo de acabar con la desigualdad social, con que esos territorios tan alejados donde desafortunadamente durante muchos años fueron tierra de nadie, el Estado llegue y llegue con inversión. Y una frase que he escuchado a un líder político que es nuestro gobernador es cuando dice, que me gusta mucho, es que así como se han hecho esfuerzos y se ha gastado tanta plata en la guerra, se tome la misma decisión para invertirle a lo social. Se han logrado cumplir metas y compromisos adquiridos durante el proceso, sumado al empoderamiento tanto de la administración como de la comunidad, y haber logrado que la institucionalidad, tanto regional como nacional, hayan volteado sus ojos hacia Vistahermosa, reconociendo que la situación que se vive es crítica y que aún no termina. El trabajo es duro y bastante, porque el alma de Vistahermosa aclama que se tiene que empezar a dar garantía y restablecimiento de los derechos que tienen los ciudadanos afectados por el conflicto armado. Agradecerle a la Oficina de Pastoral Social, que ha sido la mano derecha de toda la población de Vistahermosa. Ellos no tienen en cuenta la religión, la raza ni nada, porque ellos los tienen o están en la capacidad y tienen el amor para atender a la gente. También a Cordepaz y a la administración municipal, que se han preocupado por todos nosotros. Por la esperanza y la verdad, las organizaciones sociales y la institucionalidad local trabajamos por los derechos humanos en el municipio de Vistahermosa Meta.